y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muy bien, comenzando otra vez, les decía que hoy llegamos al último tema de nuestra serie, el sábado a lo largo de la historia. Y esta mañana dimos un pequeño resumen de todo lo que fuimos cubriendo a lo largo de estos años. Hoy nos toca la historia de cómo el sábado llegó al pueblo adventista del séptimo día. Y es una historia sumamente interesante. Después de entrar en la historia, pues vamos a leer algunos pasajes de la Biblia, pero ahora voy a comenzar con la historia propiamente dicha. Dios levantó a un campesino del estado de Nueva York que se llamaba Guillermo Miller, y estudiando las profecías, Guillermo Miller llegó a la conclusión de que en muy poco tiempo, desde su descubrimiento, la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado, iba a encontrar un cumplimiento. El pastor o el campesino que llegó a ser pastor luego, Guillermo Miller, recibió una licencia como ministro de la Iglesia Bautista para predicar. Y él inició a enseñar las profecías de la Biblia y cómo éstas se habían ido cumpliendo a lo largo de la historia, y llegó a la conclusión, estudiando la Biblia, de que en 1844 iba a haber un cumplimiento extraordinario de una profecía que se había escrito más de 2000 años antes, 2500 años antes. Dios había dejado registrado en el libro del profeta Daniel esa gran profecía. No es mi propósito tratar de estudiar esa profecía. Solamente les digo que Guillermo Miller vio cómo todas las demás profecías del libro de Daniel se habían cumplido en la fecha exacta señalada por la profecía. Y al ver él que esa misma profecía que decía hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, tenía una parte, esa profecía, que tenía que ver con la promesa de la venida del Mesías y su muerte en la cruz del Calvario. Esa gran profecía de las 70 semanas o 490 años son parte integral, se habían cumplido al pie de la letra.
Repito, no vamos a estudiar esa profecía ahora, pero los 2300 años de profecía tenían otras fechas que se habían cumplido. Por ejemplo, la aparición del Mesías, cuando él fue ungido en su bautismo, se había cumplido exactamente en la fecha señalada. La muerte de él en la cruz del Calvario se había cumplido exactamente. Y ahora estaba llegando al cumplimiento de los 2300 años de la profecía de Daniel 8:14. Ese descubrimiento sacudió al mundo religioso de su época. Y cuando digo literalmente sacudió al mundo religioso, fue porque vino un gran despertar de estudio de las profecías. Él comenzó a ser invitado en distintas iglesias y congregaciones, y al presentar él sus temas proféticos, no solamente las congregaciones se reavivaban, pero también los pastores de esas iglesias aceptaban las enseñanzas que Guillermo Miller había aprendido de la palabra de Dios y comenzaban a predicar el mismo mensaje profético de que en 1844 sería el juicio. Para los predicadores de aquella época, entendían que el juicio iba a ser cuando Cristo viniera en las nubes del cielo a hacer juicio, porque decían que Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Lo que no entendieron fue de que había un juicio previo a la venida de Cristo. Porque cuando Cristo viene, dice la Escritura, Él viene con su galardón a dar a cada uno según sea su obra. Él ya viene a recompensar y por lo tanto ya la decisión de quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder tiene que ser hecha antes de ese momento. Bueno, cuando se acerca la fecha, el movimiento cobró un auge tremendo. Más se acercaba la fecha señalada en la profecía, más y más personas se interesaban porque se estaba enseñando que en 1844 vendría el fin del mundo, el juicio. Literalmente, miles de personas, y cuando digo miles no estoy hablando de 1000 o 2000 o 3000, más de 100,000 personas se bautizaron por esa época en un gran reavivamiento que se conoce en la historia religiosa como el gran reavivamiento del segundo advenimiento, es decir, el despertar de la segunda venida de Cristo. Cuando llega la fecha y Cristo no aparece como le esperaban, esa fecha llegó a conocerse como el gran chasco adventista, el gran chasco, el desencanto. Imagínense estar esperando al Señor y que no venga. Muchas personas sinceras que habían aceptado este mensaje se sintieron chasqueadas. ¿Dónde estuvo la falla? ¿Por qué Jesús no vino? Si todo lo demás en la profecía se había cumplido, ¿por qué
esa última parte de la profecía no había sucedido. Un grupo de los que pasaron por ese chasco se pusieron a investigar y descubrieron que todas las fechas coincidían exactamente, pero Jesús no había venido. ¿Por qué? Y así descubrieron que la venida que hablaba el libro de Daniel no era a esta tierra, sino que el Hijo del Hombre iba a presentarse delante del Padre ante el anciano de días para realizar el juicio. Vamos a leer el pasaje. Daniel en el capítulo 7. Daniel en el capítulo 7. Dice el versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí está la escena del juicio. El anciano de días sentado en su trono, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y entonces el versículo 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Cuando leyeron que en las nubes del cielo venía el Hijo del Hombre, entendieron que esto se refería a la venida de Cristo a esta tierra, a recoger a su pueblo y a llevarlo. Pero el versículo seguía diciendo: y vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y entonces, dice el versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Después de que pasó el chasco, es más, a la mañana siguiente del chasco. Cuando hablo del chasco, estoy hablando de miles de personas por todas partes que habían estado esperando la venida del Señor Jesús. Pero al día siguiente, por la mañana, un grupo de ellos, estudiando la palabra de Dios, se dieron cuenta que la venida de Cristo, dada en la profecía, no era a esta tierra, sino que se acercaba al anciano de días para hacer el juicio. Y el juicio era dado en favor de los santos del Altísimo. Comprendieron de que antes de que Jesús viniera a esta tierra a dar su galardón, tenía que haber un juicio, y que Jesús había venido para hacer juicio, presentarse ante el anciano de días y realizar el juicio final, para que cuando Él viniese ya
Él pudiera dar su recompensa o su galardón a cada uno. Si leemos en Apocalipsis 22, versículo 12, Apocalipsis 22, 12, dice así: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Eso es Apocalipsis 22, versículo 12. Noten que dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón, mi recompensa conmigo. Y vengo a recompensar a cada uno según sea su obra. Pero si ustedes se fijan, el versículo anterior a ese, el 11, dice así: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, antes que Cristo venga, se va a decir esas palabras: el que es justo, siga siendo justo, pero el que es sucio, se queda sucio para siempre. El que es santo, santifíquese todavía, pero el que es inmundo, siga siendo inmundo. Es decir, ya se decidieron los casos para salvación o para condenación antes de que Cristo venga. Esa fue la comprensión que tuvieron y entendieron que Jesús había iniciado en el cielo la obra del juicio previo a su venida, y que cuando Él terminara el juicio vendría a buscar a su pueblo. Habiendo dicho esto, ahora quiero decirles lo siguiente: aquellos que aceptaron esa interpretación de la palabra de Dios, que Cristo había iniciado el juicio en el cielo, también llegaron a esa conclusión por lo que era la purificación del santuario. ¿Y qué era la purificación del santuario? Noten Daniel 8, 14, el texto con el cual comenzamos hoy. Daniel 8, 14 dice: y hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Y qué era la purificación del santuario? Bueno, Guillermo Miller y más de 3000 pastores que estaban predicando lo mismo creían que la purificación del santuario era cuando el Señor viniera a esta tierra a purificar su iglesia. El santuario era su iglesia que tenía que ser purificada en la venida del Señor. Pero este texto les aclaró su confusión. Hebreos capítulo 9 y versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos,
se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Con este pasaje comprendieron que antes que Jesús apareciera por segunda vez para salvar a los que le esperan, tenía que haber un juicio y se tenía que purificar el santuario celestial. Y así comprendieron que Jesús había entrado en el lugar santísimo del santuario celestial, así como los sacerdotes durante todo el año entraban al lugar santo para hacer la expiación por el pecado, pero una vez al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Así Cristo, desde su ascensión al cielo, había estado en el lugar santo, pero ahora, según la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 años y el santuario será purificado, señalaba que Cristo iba a entrar en el lugar santísimo del santuario celestial para hacer la purificación final por el pecado, el juicio. Ahora les interesaba saber qué estaba haciendo Jesús en el cielo. Si él había entrado al lugar santísimo, querían saber todo lo del lugar santísimo y comenzaron a estudiar el tema de qué había en el lugar santísimo. Y allí mismo, en el libro de Hebreos, donde acabamos de leer, al comienzo del capítulo 9 de Hebreos, recién leímos los versículos 23 hasta el final del capítulo, pero al comienzo del capítulo 9 explica lo que hay en el lugar santísimo donde Cristo entró. Hebreos 9, versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamado el lugar santo, estaba en el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, en el cual había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Oh, si Jesús había entrado al lugar santísimo y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto y dentro del arca del pacto estaban las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Ahora querían saber sobre todo lo que tenía que ver en relación con el lugar santísimo y descubren que donde está Cristo, donde Él ha entrado, está su santa ley y que la ley de Dios va a ser la norma por la cual van a ser juzgados. Porque así dice Santiago, capítulo 2, versículos 10, 11 y 12. Santiago 2:10 dice: cualquiera pues que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, versículo 11, no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Es decir, ¿cuántos mandamientos hay que violar para ser transgresores de la ley? Con uno dice, el que guarda toda la ley pero ofende en uno, ya es transgresor de la ley.
versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así que a la ley de Dios se le llama la ley de la libertad y vamos a ser juzgados por esa ley. Y ahora, aquellos que esperaban la venida del Señor Jesús y no había venido, entendieron que Jesús había entrado al lugar santísimo donde está el arca del pacto y donde está la ley de Dios, que es la norma del juicio por la cual hemos de ser juzgados. Y comienzan a estudiar la ley de Dios y descubren que hay un mandamiento de la ley de Dios que no están guardando. Porque como esperaban que Jesús viniera en 1844, ese 22 de octubre, y no vino, pero antes de eso todos habían confesado sus pecados, habían abandonado el pecado y estaban viviendo vidas consagradas a Dios. Es más, muchos hasta habían vendido sus posesiones materiales, vendieron sus chacras, sus fincas, sus trabajos, los abandonaron. Total, ya Cristo venía y entregaron todo su dinero para que se predique el evangelio, para que más almas se conviertan. Pero ahora que viene el chasco y Cristo no viene, dicen, ¿qué pasó? Habían dejado todo para servir al Señor y estaban seguros de ser puros y santos, de no robar, de no mentir, de no cometer adulterio, arreglar sus vidas delante de Dios. Pero ahora que descubren del lugar santísimo y descubren de la ley de Dios, descubren que hay un mandamiento que no están guardando, y es el mandamiento del sábado. Y dicen, si guardamos toda la ley, pero ofendemos en uno, somos hechos culpables de todos. Bueno, ahora viene la historia interesante. Un poco antes del chasco, Dios había querido traer la luz del sábado a su pueblo que esperaba su venida. Pero ellos estaban tan concentrados en proclamar que ya Cristo venía, como que no prestaron mucha atención al tema del sábado. Y les voy a contar cómo sucedió. Un pastor relativamente joven, de unos menos de 40 años, 30 y pico de años, era un pastor metodista, pero que había aceptado la predicación del pronto regreso de Cristo, y junto con otros miles de pastores de distintas denominaciones estaban proclamando la venida de Cristo, el pronto regreso de Cristo. Este pastor se llamaba Federico Wheeler. Y Federico Wheeler era pastor de la iglesia metodista. Era del estado de Nueva York. Era de un pueblo llamado Hillsboro. Y Federico Wheeler estaba predicando del pronto regreso de Cristo. Y esto fue antes de 1844. Él era del estado de Nueva York, pero estaba pastoreando en el estado cerca de Nueva York, el estado de New Hampshire. Y era pastor de una iglesita metodista independiente que se llamaba Hermanos Cristianos, era el nombre de la iglesia.
Christian Brethren, hermanos cristianos. Y un domingo por la mañana, antes del chasco, él estaba predicando poderosamente de la palabra de Dios y de cómo Jesús iba a venir pronto y debía encontrarnos a todos libres de todo pecado, obedeciendo a los mandamientos de Dios. Predicó un sermón poderoso llamando al arrepentimiento y llamando a la santidad, a dejar todo pecado. Y le dijo a su congregación: hermanos, llegó el momento de que abandonemos todo pecado en nuestra vida. Debemos estar en armonía con los mandamientos de Dios. Había una visita en la iglesia ese día, ese domingo por la mañana, que se llamaba la hermana Raquel Oaks, viuda de Preston, porque su esposo había sido de apellido Preston. Y la hermanita Raquel estaba de visita en la iglesia ese domingo por la mañana. En realidad, ella estaba visitando ese lugar en New Hampshire porque su hija, que tan solo tenía 18 años de edad y se llamaba Delicia, la hija de la hermana Raquel, Delicia. Y esta muchacha había aceptado un trabajo para ser maestra de la escuela pública allí en New Hampshire. La ciudad o el pueblo de unos 3,000 habitantes, más o menos, tenía una sola escuela y ella era maestra de la escuela pública. El pueblo se llama Washington, New Hampshire. La mamá la había venido a visitar desde el estado de Nueva York a su hija, porque pues era jovencita, 18 años, estaba sola, y la mamá quería pasar unos meses con ella. Entonces se trasladó a New Hampshire y estaba de visita en la casa de su hija. Su hija vivía en una casa muy grande que compartía con una familia, dueños de la casa, y le habían alquilado un cuartito dentro de esa casa para la maestra. Los miembros de esa familia donde vivía Delicia eran miembros de la iglesita del pastor Federico Wheeler. La familia se llamaba de apellido Farnsworth. Y estos hermanos eran fieles de la iglesia metodista de los hermanos cristianos. Cada domingo iban a la iglesia. Delicia y su mamá Raquel estaban ese domingo cuando el pastor Federico predicó el tremendo sermón llamándolos a que se arrepintieran de todos sus pecados en preparación para la venida de Cristo. Pero la hermana Raquel casi no se aguanta en el asiento. Casi se para y lo interrumpe al pastor en su sermón, pero se aguantó por respeto. Aunque tenía ganas de pararse, a la salida, cuando el pastor se puso a dar las manos y saludar a la gente, la hermanita Raquel le dijo: pastor, su sermón estuvo tremendo, nos sacudió. Fue muy bueno, pero casi me levanto y lo interrumpo.
yo tengo algo muy importante que decirle. El pastor estaba saludando a la gente a la salida y le dijo, con mucho gusto, hermanita, ¿puedo pasar por la casa de su hija esta misma tarde? Y usted me puede decir lo que usted desea decirme. La hermanita Raquel se fue a la casa y después que comieron algo juntas, se quedaron esperando a que viniera el pastor. Y él, como buen pastor, cumplió su palabra y fue a visitar a la familia Farnsworth, que eran miembros de su iglesia, y allí estaba Delicia y su mamá Raquel. Tan pronto como el pastor Wheeler entra en la sala, una sala muy grande que tenían, era una casa grande de 2 pisos, la familia estaba bastante bien acomodada, aunque vivían en el campo, pero tenían una casa de granja, una casa de un rancho grande, y apenas entra el pastor en la casa, la hermana Raquel se para a saludarla. Recuerden que ella era visita en ese hogar, y le dice, pastor, qué bueno que vino, porque mire, casi lo interrumpo. Usted sabe una cosa, usted predicó de los 10 mandamientos, y yo decía, amén, gloria a Dios, y usted predicó que debemos guardar esos mandamientos en preparación para la venida de Cristo. Y mi corazón latía de alegría al escucharle predicar. Yo acepto de todo corazón el mensaje de que Cristo viene pronto y tenemos que estar preparados. Y creo que debemos guardar los mandamientos de Dios. Pero pastor, usted está violando un mandamiento de los 10 mandamientos de la palabra de Dios. El pastor se sorprendió y le dijo, ¿cómo dice, hermana? Que usted está en abierta violación a uno de esos 10 mandamientos de los cuales usted predicó. El pastor se sorprendió y le dijo, hermanita, usted no me conoce, está de visita aquí. ¿Cómo sabe usted que yo estoy violando uno de esos mandamientos? Y la hermanita le dijo, perdón, pastor, que lo ataqué de entrada. Tome asiento. Y lo hizo sentar en la sala y sacó su Biblia. Y le dijo, a ver, pastor, léame los 10 mandamientos en su Biblia y yo los voy a leer en la mía, a ver si dice lo mismo. Y comenzaron a leer los 10 mandamientos. Y cuando llegaron al 4.º mandamiento, la hermana Raquel le dijo, pastor Federico, lea usted el 4.º mandamiento de la ley de Dios. Y el pastor leyó, acuérdate del día, y la Biblia que él tenía decía, Sabbath. Remember the Sabbath day to keep it holy. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. La hermanita lo dejó que él terminara de leer. Y leyó todo el mandamiento. Y cuando el pastor terminó de leer, porque en 6 días hizo Dios el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el 7.º día. Y la hermanita lo interrumpe y le dice, ¿qué día reposó Dios, pastor? El 7.º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pastor, el día que Dios bendijo y santificó y que Él reposó es el 7.º, pero usted guarda el primer día de la semana y no el 7.º. ¿Ve por qué le digo que usted está violando un mandamiento? El pastor se quedó pasmado. Nunca nadie le había dicho eso así en forma directa.
Y él había predicado, dije, aquí hay que guardar los mandamientos. Y ahora aquí estaba un mandamiento que él no estaba guardando. Era un pastor joven, pero era un pastor consagrado y sincero. Y le dijo, hermanita Raquel, yo le agradezco su franqueza. Y quiero estudiar este tema más a fondo. La hermana Raquel le dijo, pastor, ¿ya almorzó? Y él le dijo, no, la verdad es que me quedé hablando con gente a la salida de la iglesia y todavía no he ido a almorzar. Bueno, pastor, nosotros ya comimos. Como yo no estoy en mi casa, no le puedo invitar. Si usted gusta, vaya a comer y luego regresa y estudiamos más a fondo el tema. A lo que el hijo de la familia Farnsworth, donde ellos estaban hospedados, se llamaba Ciro, el hijo, y le dijo, oh no, pastor, no se vaya, aquí hay bastante comida también para usted. Nosotros ya comimos, pero le vamos a servir la comida. El pastor Federico comió y terminando la comida, la familia se reunió para escuchar lo que iban a estudiar. El hijo mayor de la familia se llamaba Guillermo y había otros hijos. Era una familia bastante grande, por eso tenían una casa tan grande. La hermana Raquel estaba bien preparada y le dijo, pastor, ¿usted sabe que la Biblia dice que quien iba a cambiar los tiempos y la ley era el papado? Yo le escuché a usted predicar que el cuerno pequeño de Daniel es el papado, pero ahí dice que el cuerno pequeño iba a cambiar los tiempos y la ley. ¿Quién fue que cambió el sábado por el domingo? Y de ahí comenzó con el estudio bíblico y le dijo, mire, el sábado viene desde la creación del mundo. Cristo no lo cambió, los apóstoles no lo cambiaron. El que lo cambió fue el papado. Y aquí está la prueba en la Biblia. Y le dio un estudio bíblico desde Génesis hasta el Apocalipsis sobre la ley de Dios y el sábado. El pastor Wheeler anotaba todo. A veces hay pastores que no son tan humildes, pero él era un pastor humilde. Y no pensó, ¿cómo esta hermanita me va a enseñar a mí, que ni siquiera es miembro de mi iglesia? Él no fue orgulloso. Humildemente anotó todo, se fue a su casa. Y no lo volvieron a ver hasta el próximo domingo. Ahora, la hermanita Raquel había ido con su hija a la iglesia el domingo porque no había una iglesia bautista del séptimo día donde ella tenía su membresía en Nueva York. No había en New Hampshire iglesia bautista del séptimo día. Y por eso había ido a la iglesia de los hermanos cristianos metodistas. Los sábados, porque ya tenía algunas semanitas de estar ella con su hija, los sábados guardaban el sábado junto con su hija en la casa. Cantaban, oraban, y el domingo iban a la iglesia metodista para tener confraternidad con los hermanos. Pero la hermanita Raquel tenía otro propósito. Se había traído desde Nueva York una cantidad de folletos y panfletos que hablaban del sábado. Y cada vez que veía a alguien interesado, le daba un folletito para que aprendiesen del sábado. Esa vez estaba preparada también y al pastor Federico le entregó un estudio del sábado. El pastor se fue
No lo vieron más el resto de la semana hasta el próximo domingo. Y el próximo domingo, para sorpresa de toda la iglesia, el pastor metodista se para enfrente y dice: hermanos, hoy es mi último sermón en esta iglesia. Todos se sorprendieron. Lo querían mucho y era un buen pastor. Tengo que informarles que Dios puso en mi camino una persona que está presente con nosotros hoy y que me enseñó que yo estoy o estaba en violación a un mandamiento de la ley de Dios. Y si ustedes recuerdan, el domingo pasado les prediqué sobre los 10 mandamientos. Y ahora tengo que reconocer ante toda esta congregación que yo no he estado guardando todos los mandamientos. Hay uno que no he guardado y es el mandamiento del sábado. Y como yo soy pastor metodista y esta es una iglesia metodista, no puedo seguir de pastor aquí porque tomé la decisión de guardar el sábado. Y ayer fue mi primer sábado que guardé en mi casa. Y hoy solamente vengo a decirles que les agradezco su amor, les agradezco su compañerismo y su apoyo, pero ya no puedo ser vuestro pastor, porque ahora soy guardador del sábado. Eso creó una revolución en la iglesia. La mayoría de la gente no estaba preparada para eso y se opusieron. Dijeron: ¿cómo ahora viene este pastor a decir que va a guardar el sábado si todo el mundo sabe que el domingo es el día del Señor y no el sábado? Imagínense. Pero antes que el pastor se retirara, el hijo mayor de la familia Farnsworth, donde vivía Delicia y donde estaba parando su mamá, Raquel, también se puso en pie después que el pastor se había despedido y dijo: quiero decirles que yo también es mi último domingo en esta iglesia. He decidido guardar el sábado. Ahí sí se sorprendieron, porque Guillermo, el hijo mayor de la familia Farnsworth, lo habían visto nacer en la iglesia desde que era bebé. Se había criado y ya tenía más de 30 años y toda la vida había sido miembro de la iglesia metodista. ¿Y cómo ahora iba a decir que se iba a poner a guardar el sábado? La gente comenzó a murmurar y a hablar unos con otros en la congregación. Y mientras todo el mundo estaba hablando, se paró otra persona. Y esta vez era Ciro, otro de los hijos de la familia Farnsworth. Y Ciro dijo: también yo he decidido ser obediente a Dios. No quiero ser más desobediente, ni voy a guardar el domingo papal. Voy a guardar el sábado de Cristo. Claro, lo que ustedes no saben es que Ciro, que tenía 21 años, estaba enamorado de una maestrita que tenía 18, que vivía en su casa, cuya mamá se llamaba Raquel. Esta maestrita le había ganado el corazón a Ciro. Y por cierto, unos 2 años después de esta ocasión, se casaron. Esa no era la razón por la cual Ciro había decidido guardar el sábado. Estaba convencido por la palabra de Dios. Toda la familia Farnsworth, inclusive el padre de la familia, que no estaba presente ese día en la iglesia porque había ido a otra ciudad a predicar también,
él también aceptó el sábado. Y el domingo siguiente la iglesia estaba diezmada. O sea, quedaban como la mitad de las personas. Porque la otra mitad se habían reunido en la casa grande de los Farnsworth el sábado a adorar a Dios y a estudiar su palabra. Ya no se estaban reuniendo en la iglesia metodista de los hermanos cristianos de Washington, New Hampshire. La iglesia fue sacudida fuertemente. Había personas que decían, ¿cómo nos van a partir la iglesia de esta manera? Otros comenzaron a investigar, ¿pero por qué? Si nuestro pastor, que es el que nos enseñaba, ahora va a guardar el sábado, ¿por qué está tomando esa decisión? Si él sabe de la Biblia, vayamos a preguntarle por qué. Y el próximo sábado, el pastor Federico estaba predicando en la casa de los Farnsworth y le llegaron varios miembros más de la iglesia y se sentaron a escuchar. Lo interesante es que ahora el tema del pastor Farnsworth era la venida de Cristo y el sábado. O sea, adventista por la venida de Cristo y del séptimo día por el sábado. Pero esto fue mucho antes de que existiera la iglesia adventista. El primer pastor adventista que guardó el sábado fue el pastor Federico Wheeler. Y lo más maravilloso es que en un mes más tarde, la iglesita entera metodista decidió guardar el sábado. Y se mudaron de vuelta de la casa de los Farnsworth a la iglesia metodista, que por cierto era una iglesia independiente, era metodista, pero no dependía de una conferencia. Ellos eran los dueños del edificio. Así que decidieron reunirse en la iglesia metodista. Y así, esa iglesia, antes del chasco, ya estaban guardando el sábado. Y estaban esperando la venida del Señor. Cuando pasó el chasco y aceptaron la enseñanza de que Cristo había entrado en el lugar santísimo del santuario celestial para hacer el juicio, ese mensaje les llegó también a la iglesita de New Hampshire. Y el pastor Federico Wheeler aceptó la verdad del santuario. Y así se transformó la iglesita de New Hampshire en la primera iglesia adventista del séptimo día, guardadora del sábado, que creía que Cristo estaba en el lugar santísimo haciendo la obra del juicio. Ahora la pregunta es, ¿quién era la hermana Raquel Preston? La hermana Raquel Oakes, viuda de Preston, era bautista del séptimo día. Pero la hermana Raquel Oakes también aceptó la verdad de la venida de Cristo, también se hizo adventista, también creyó en que Jesús estaba en el lugar santísimo haciendo la obra del juicio, y gracias a eso se unieron a la iglesia de Washington, New Hampshire, varias personas más, y en lugar de venirse abajo la iglesia, más bien creció con nuevas almas que habían aceptado el mensaje. Los bautistas del séptimo día eran una denominación, una iglesia que tenía varias congregaciones en varios estados en los Estados Unidos. Si ustedes recuerdan, esta mañana yo les conté la historia
de cómo los primeros anabaptistas fueron perseguidos en Europa y cómo los mataron como mártires porque guardaban el sábado, porque bautizaban a las personas ya mayores. Y yo les conté también cómo muchos de ellos perdieron la vida como mártires. Ahora viene la parte interesante de la conexión de toda la historia. ¿Se acuerdan ustedes que en una de las presentaciones anteriores les conté del pastor James en Inglaterra, en Londres, que fue arrestado predicando en su propia iglesia y vinieron los soldados del rey y se lo llevaron de la misma iglesia? ¿Se acuerdan ustedes que su esposa se mantuvo fiel, pero él se retractó? Él tenía un hermano que también guardaba el sábado. Y ese hermano se mantuvo fiel, James, pero fue martirizado y murió por defender el sábado. 3 años después que James fuera asesinado en Londres por guardar el sábado, 3 años después, un bautista, porque ellos eran bautistas del séptimo día, un bautista del séptimo día llamado Esteban Mumford llegó a las costas de Estados Unidos, a Massachusetts, a una de las primeras colonias. Y ese venía de Inglaterra y venía de la misma congregación de donde había sido asesinado el pastor James. Esteban Mumford llegó a las costas de América. Era bautista, no había bautistas del séptimo día. Él era de la idea, igual que el pastor James, si ustedes recuerdan, de que se podía guardar el sábado, pero todavía compartir con los hermanos que se reunían el domingo. ¿Se acuerdan que yo les hablé sobre eso? Les dije que algunos de ellos pensaban que no había que salirse de la iglesia de Inglaterra, de la iglesia anglicana, sino que debían mantenerse dentro de la iglesia, pero guardar el sábado. Eso resultaba casi imposible. Y entonces, este pastor James, hermano del otro que se había retractado, había aceptado el sábado y vino a América. Y cuando vino aquí era de la misma idea. Hay que mantenerse unido con la iglesia, aunque guarden el domingo, no importa. Yo guardo el sábado y me reúno los domingos con ellos. Y así comenzó a guardar el sábado en su casa y a compartir los domingos en la iglesia. Más o menos lo mismo que hacía la hermanita Raquel Oaks. Guardaba el sábado en su casa, pero el domingo iba a la iglesia metodista. Este pastor Mumford, y les estoy hablando mucho tiempo antes de Raquel Oaks, fue el que trajo el sábado a América. Pero con el tiempo, varios miembros de la iglesia bautista en Massachusetts aceptaron el sábado y comenzaron a guardar el sábado. El pastor se sintió muy feliz de que ellos hubieran aceptado la verdad del sábado. Aunque seguían reuniéndose los domingos, se reunían en la casa del pastor los sábados. Pero resulta que en la iglesia comenzaron los problemas.
y les exigieron en la colonia, ¿se acuerdan que les hablé también que en las colonias no había libertad religiosa? Y tenían que hacer lo que la iglesia les decía. Les exigieron que debían guardar el domingo y trabajar en sábado. Las 4 familias que habían aceptado el sábado se retractaron y se volvieron atrás. Y Esteban Mumford, se sintió tan triste de eso, que dijo: estas personas han apostatado, porque ya conocen del sábado. Los demás no lo han aceptado. Yo no los puedo juzgar, porque si su conciencia les dice que es el domingo, que Dios los juzgue. Pero estas personas que ya vieron la luz del sábado, ya no tienen excusa delante de Dios. Y si se retractaron fue por conveniencia y no por convicción. Y él dijo: no, esto no funciona. Vamos a tener que separarnos de la iglesia bautista para formar nuestra propia iglesia bautista del séptimo día. Y así, el 16, si no recuerdo mal, de diciembre, a ver, les voy a dar la fecha, de 1671. Fíjense, estamos hablando de más de 150 años antes de la historia de Raquel. Aquí está. 1671. Y de esa manera, él es el primer bautista del séptimo día que incorpora su iglesia y la forma guardando el sábado. Eran bautistas, pero guardaban el sábado. Los bautistas se fueron multiplicando, los bautistas guardadores del sábado, en varios estados en los Estados Unidos. La mayor parte de ellos estaban en la primera colonia, ya en Rhode Island, donde había libertad religiosa. Otros estaban en el estado de New Hampshire, otros estaban en el estado de Nueva York, y había como unas 8 o 10 iglesias bautistas del séptimo día en New Jersey, en New York, en New Hampshire, en varios de los estados de la costa atlántica de los Estados Unidos. Pero ahora viene algo muy interesante. En 1843, recuerden, les cuento la historia del primer bautista del séptimo día, que fue Esteban Mumford. Él fundó la primera iglesia, después se habían ido multiplicando y ahora estamos hablando de casi 200 años más tarde. En 1843 había habido una cantidad de leyes dominicales que se pasaron en varios estados de los Estados Unidos. Estamos hablando de 1843. El estado de New Jersey tenía leyes dominicales con multas para los que trabajaban en domingo. El estado de Nueva York tenía leyes dominicales y había una propuesta en la legislatura del estado de New Hampshire para pasar una ley restrictiva obligando a que no se pueda trabajar en domingo y obligando a la gente a que tenía que trabajar en sábado. También había una propuesta de ley ante el Congreso Federal para poner una ley dominical a nivel nacional en los Estados Unidos. 1843. Un año antes del chasco adventista, ya había una propuesta de ley para poner una ley dominical en todos los 13 estados, ya había más de 13 estados en esa época en los Estados Unidos. Entonces, resulta que hubo
una reunión de delegados de los bautistas del séptimo día. Y esa reunión, que sucede en 1843, están muy preocupados los bautistas del séptimo día, porque ahora hay leyes dominicales que los obligan a trabajar en sábado y que los multan si trabajan en domingo. Y deciden realizar una reunión para ver cómo van a reaccionar ante las leyes que se están estableciendo, incluso una propuesta de ley federal. Entonces, deciden tener un día especial de ayuno y oración. Y se tomó un acuerdo, decretaron el día 1 de noviembre del año 1843 para hacer un día de ayuno y oración. Y este fue el decreto, que el primer día del mes de noviembre próximo, 1843, sea observado por todas nuestras iglesias bautistas del séptimo día como un día de ayuno y oración, para que el Dios Todopoderoso se levante e interceda en favor de su santo sábado, no sea que seamos perseguidos aún en América. Imagínense, sus antepasados habían venido de Europa para tener libertad, y ahora si pasan una ley dominical va a venir la persecución en América, y muchos de ellos ya estaban siendo puestos en la cárcel por la ley dominical en los estados donde ellos estaban. Y ese día, 1 de noviembre, todas las iglesias, la denominación bautista del séptimo día tenía más o menos unos 7,000 miembros en los estados del este de Estados Unidos. Quizás unas 30, 40 iglesias. Y todas las iglesias se ponen a orar, que Dios se levante e interceda en favor de su santo sábado. La hermanita Raquel Preston era miembro de una de esas iglesias. Y el 1 de noviembre, que fue un miércoles, ella también se unió para hacer ayuno y oración y pedir que Dios interviniera en favor de su pueblo. Pero ¿cómo Dios se levantó e intervino? Usó a la hermanita Raquel Preston para compartir la verdad del sábado con el pastor Federico Wheeler. Y Dios se levantó en defensa de su santo sábado. Acuérdense que cuando ustedes oran pidiéndole algo al Señor, Dios puede decir: te voy a conceder la oración. Tú eres el medio por el cual la oración se va a contestar. A veces le pedimos cosas a Dios: Señor, haz esto y aquello. Pero ¿qué si Dios nos dice: lo voy a hacer a través de ti? Y eso fue lo que pasó con la hermanita Raquel Oaks de Preston. Dios la usó para traer la verdad del sábado a Federico Wheeler. Después del chasco, el pastor Joshua Bates, fue a visitar a esa iglesita adventista de Washington, New Hampshire, porque había escuchado de que andaban con una idea rara de guardar el sábado. Y fue a ver qué había. Y el pastor Joshua o Josué Bates se va hasta New Hampshire, visita a los hermanos de New Hampshire, se encuentra que son adventistas y que están creyendo que Cristo entró en el lugar santísimo y está haciendo la obra de juicio en el cielo. Y dijo: estos son nuestros hermanos, pero tienen esta idea rara de que hay que guardar el sábado. Recuerden que todavía la iglesia adventista no existía como iglesia. Acababa de pasar el chasco. Y el pastor Bates se pasó
varios días allá. Cuando volvió, venía convencido y convertido al Santo Sábado. El pastor Bates regresó. Él vivía en un lugar que se llama New Bedford, en Massachusetts. New Bedford es un puerto pesquero cerca de Boston, en Massachusetts. La zona de la ciudad donde él vivía, New Bedford, hay que cruzar un puente que se llama The Old Bridge, el puente viejo de piedra. Y cuando el pastor Bates, que realmente había sido uno de los que más empujó el mensaje del pronto regreso de Cristo, y fue el que junto con Josué Himes habían descubierto la verdad del santuario, cuando ahora vuelve de New Hampshire, viene con la idea del sábado. Está cruzando el puente para ir a su casa, el puente que va a New Bedford, y se encuentra a la mitad del puente con un amigo también adventista. Y le dice el amigo arriba del puente: oiga, capitán Bates, porque así le decían, él había sido capitán de barco, ¿cómo está? What's new? Le dice en inglés, ¿no? What's new? ¿Qué hay de nuevo? Es una manera de saludar. ¿Qué hay de nuevo? Pero el pastor Bates lo agarra en serio a la pregunta y le dice: ¿qué hay de nuevo? ¿Quieres saber lo que hay de nuevo? Le voy a decir lo que hay de nuevo: que el sábado es el día del Señor y hay que guardarlo. Así de sopetón, de entrada, le dice a su amigo sobre el puente: ¿qué hay de nuevo? Esto es lo que hay de nuevo, que el sábado es el día del Señor y ese es el día que tenemos que guardar. El pastor Bates eventualmente escribió un libro en defensa del sábado. Y ese libro, que era un panfleto como de unas 60 hojas, lo publicó allá en New Bedford y lo mandó a todos los hermanos adventistas que no guardaban el sábado todavía. Y uno de esos folletos llegó a las manos de el pastor Jaime White. Y el pastor Jaime White leyó el folleto de Bates y se convenció del sábado también. Y lo que estoy mencionando ahora son los pioneros de la iglesia adventista. El pastor Bates, el pastor White, esposo de Elena de White, y varios otros de los pioneros adventistas descubrieron la verdad del sábado, todo porque una viuda hizo un día de ayuno y oración y le dijo a Dios: Señor, defiende tu santo sábado. Y Dios le dijo: defiéndelo tú, lo voy a defender a través de ti. Y el próximo domingo en la iglesia casi se para a hablarle al pastor Federico Wheeler, pero se aguantó y por la tarde le dio la verdad del sábado. Y eso, hermanos, fue, para ser exactos, el día de ayuno y oración fue el 1 de noviembre del año 1843. 1 de noviembre. Y era un miércoles. No era sábado. El día de ayuno y oración era miércoles. El sábado 4 de noviembre, la hermana Bates guardó su sábado. El domingo 5 de noviembre fue con su hija a la iglesia metodista y ese fue el domingo que el pastor Federico Wheeler predicó el sermón sobre los 10 mandamientos. Y ella le dijo: pastor, necesito hablar con usted. Y el pastor fue por la tarde a la casa. La hermana le dijo: usted está violando uno de los mandamientos, y ya conocen el resto de la historia. Es decir, ahí viene la conexión.
Dios contestó la oración en que un congreso de la Iglesia Bautista del séptimo día le pidiera a Dios que se levantara y defendiera su santo sábado. Dios usó a una viuda para compartir la verdad del sábado, que a su vez fue la influencia que recibió el pastor Bates y eventualmente Jaime White y Elena de White para comenzar a guardar el sábado. Después de eso, muchos adventistas se reunieron en 1845, por el mes de febrero o marzo, varias semanas a estudiar el tema del sábado. Y todos esos adventistas que se reunieron llegaron a la conclusión de que el sábado era el verdadero día de reposo. Y así surge la verdad del sábado entre los adventistas, que creían que Jesús estaba en el santuario celestial, pronto a volver. ¿Cómo se contestó la oración? Dios levantó una iglesia, un movimiento mundial. Fíjense que los bautistas del séptimo día, hoy en día en los Estados Unidos, son alrededor de unos 40,000 miembros. Pero los adventistas del séptimo día, en los Estados Unidos solamente somos más de 1 millón de miembros. Es decir, Dios multiplicó con creces. Los bautistas del séptimo día están o tienen obra establecida en Europa y en algunos otros países del mundo. En total están en 47 países del mundo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día está en más de 200 países alrededor del mundo, predicando la verdad del pronto regreso de Cristo y su santo sábado. Y así Dios levantó un movimiento mundial que ha traído al frente la verdad del sábado, que ha sido exaltado y engrandecido, porque la palabra de Dios dice que Dios tuvo a bien exaltar su ley y engrandecerla. Y así lo hizo a través de los adventistas del séptimo día. Hoy por hoy hay muchas denominaciones que guardan el sábado, no somos ya los únicos. Los primeros fueron los bautistas del séptimo día. De allí siguieron los adventistas del séptimo día. Pero hoy hay más de 300 denominaciones que guardan el sábado. Les puedo mencionar algunas de las más conocidas. Están los Iglesia de Dios del séptimo día, Iglesia Cristiana del séptimo día, están los Soldados de la Cruz que guardan el sábado, están los metodistas guardadores del sábado, y por allí sigue una cantidad de iglesias, aún pentecostales, que guardan el sábado. El sábado ha llegado a ser más conocido que nunca antes en la historia, pero muy pronto va a llegar a estar otra vez sobre el tapete y en las noticias, porque cuando venga otra vez lo que pasó cuando los bautistas oraron para que Dios se levantara e interviniera, la ley dominical, cuando esto sea aprobado, otra vez el sábado va a estar sobre el tapete y otra vez el mundo entero va a escuchar de aquellos que son fieles a Dios, guardando los mandamientos de Dios por amor a Cristo Jesús. Esta es la historia de cómo el sábado se fue pasando de generación en generación a lo largo de siglos. Y concluyo diciendo que desde que Dios creó este mundo, apartó el séptimo día. Si el hombre hubiera sido fiel al sábado, no habría hoy en día ateos ni incrédulos,
porque todo el mundo supiera que el sábado se guarda porque Dios hizo el mundo en 6 días y reposó el séptimo. A lo largo de la historia, Dios ha tenido un pueblo que le ha sido fiel. Y la verdad del sábado ha sido mantenida en alto por los fieles hijos de Dios. El diablo odia la verdad del sábado. ¿Por qué? Porque él odia a Dios y él odia a Cristo. Y el sábado le recuerda el jardín del Edén, donde Dios lo estableció. Le recuerda cómo él fue expulsado del cielo, porque también los ángeles guardan la ley de Dios. Y le recuerda el tiempo de su pureza e inocencia. El sábado es odiado por Satanás y si por él fuera, desaparecería. Pero Dios nos ha dicho en su palabra que las puertas del infierno no prevalecerán contra el pueblo de Dios. Y ustedes y yo somos pruebas de eso. Hoy en día, la verdad del sábado late en millones de corazones alrededor del mundo. La verdad del sábado es atesorada por miles y millones que aman al Señor Jesús. Actualmente, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la cual nosotros nos ascribimos, nos consideramos adventistas del Séptimo Día, tiene más de 20 millones de miembros alrededor del mundo, todos guardando el sábado. Recuerden que el sábado es odiado por el diablo y también odia a la iglesia que lo defiende. Y cuando el diablo ve que no puede contra la verdad, lo que hace es infiltrar a los que lo predican. Y eso es lo que nos ha pasado como pueblo adventista. Hemos sido infiltrados y el mundo se ha metido en la iglesia. Por eso Dios quiere que nos reconsagremos a Él y que tomemos la determinación de levantar en alto su verdad y ser fieles. De nada sirve llevar el nombre adventistas del séptimo día si no vivimos la verdad. El ser adventista no te va a salvar, ni el guardar el sábado te va a salvar. Quien te salva es Cristo Jesús. Pero Cristo dijo, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Que el amor para Cristo sea tan grande en nuestra vida que estemos dispuestos a obedecerle. ¿Hay alguno de ustedes que quisiera dar un testimonio en esta hora sobre lo que el sábado significa en sus vidas después de haber escuchado todo lo que hemos aprendido sobre la historia del sábado? ¿Hay alguien que quisiera dar un testimonio de cómo conoció esta verdad del sábado? Y eran gratis. Ya ve cómo nos llama la atención lo gratis. Y entonces hablé por teléfono todavía, ya anoté y todavía antes de ir dije, ¿es verdad que son gratis? Sí. Bueno, las clases eran en Rialto. Y fue cuando llegué allá a Rialto con el pastor Sousa. Y entonces me gustaba mucho porque he venido practicando medicina natural desde hace muchos años. Exactamente. Y en una de esas ocasiones, pues inmediatamente me gustó mucho, me enamoré del programa, me enamoré de lo que era la Reforma Prosalud. Y la manera tan maravillosa que está relacionada dentro de la palabra del Señor como una obediencia, ¿verdad? Eso es parte de la obediencia, ¿por qué? Porque nosotros podemos alcanzar todas las promesas que el Señor nos da. ¿Cuáles? La salvación, la salud, amado mío. Yo deseo que prospere
tu alma, ¿verdad? Y en esto nos damos cuenta que puede prosperar, que prosperes en la salud, ¿verdad? Y que prosperes en todo, pero así como prospera tu salud. Y ahí entre uno y otro de este versículo me voy dando cuenta de esto. Pero yo no iba por la palabra, yo iba por las clases. Pero y fui conociendo la palabra del Señor porque yo nunca pensé ser cristiana. Yo un día dije, un día voy a leer la Biblia, voy a conocer. Bíblicamente me siento muy ignorante todavía, pero cada día me siento más enamorada del Señor. Le doy gracias al Señor, le doy gracias a Dios. Estoy muy contenta en el Evangelio eterno porque nos ayuda mucho a abrir la conciencia, abrir el corazón, darnos cuenta que nosotros, hay veces, casi siempre, nosotros estamos mal, tristes, decaídos. ¿Por qué? Porque corrompemos los mandatos, la obediencia de nuestro Señor. Gracias, pastor. Estoy bendecida. Para mí el sábado significa un día de descanso, un día de reposo, al grado que dicen es el día del Señor, pero no creo que es nuestro día, porque desde este momento en que yo entro, en que yo llego, apago mi teléfono y me deleito en la palabra. Me deleito en el lugar, me siento feliz, me siento tranquila. Es como un día que me ayuda a recuperarme de toda esta rutina que en esta sociedad moderna nos va arrastrando. Es el momento en que yo puedo hablar, en que puedo sentir un descanso para mi espíritu, un aprendizaje para mi alma. Gracias, pastor. Gracias, hermanita Rebeca. Qué bonito los métodos y los medios que Dios utiliza para alcanzarnos donde estamos y traernos a conocer la verdad. ¿Hay alguien más que quiere decir algo? A ver, hermano, venga. ¿Cómo fue que usted conoció esta verdad del sábado y qué significa este día para usted? Bendiciones, hermanos. Mi nombre es Daniel Bonilla. Yo soy muy agradecido con el Señor, primeramente, por su gran misericordia que ha tenido para con todos nosotros. Y estoy agradecido al Señor porque en una ocasión, así como dijo la hermanita, yo también hay veces que mi trabajo, hay veces que trabajo, hay veces que no hay trabajo. En una ocasión estaba yo, prendí la televisión, dije yo a ver qué hay. Y buscando, yo era miembro de una iglesia evangélica en la cual estuve 14 años. Yo prendí la televisión, dije yo a ver qué hay, pero yo siempre ya en mi corazón sentía que ya algo no me llenaba. Yo decía en mi corazón, Señor, tu palabra tiene algo más. Yo esto ya no siento que es para mí. Esto que se predica aquí en la iglesia evangélica, decía yo, es para los que apenas empiezan a conocer la palabra de Dios o los que no quieren conocer más de Dios, no quieren crecer más en la palabra de Dios. Y ese era mi sentir en mí mismo. El Señor me escuchó, le doy gracias a Dios. Y una vez así, prendí la televisión, dije, voy a ver qué hay, buscando los canales, uno por uno pasando, todos los canales evangélicos, lo mismo. Leían un versículo de la Biblia y lo demás, pura palabra de hombre, ¿qué es esto? Que pura consejería humana. Wow, dije, no, ¿qué es esto? Una palabra de Dios. Hay más. Entonces, buscando, llegué a otro canal que era allá donde una persona pidiendo dinero por las oraciones, y dije, wow, esto está peor. Dije, no. Al último, dije, voy a ver al último, a ver. Gloria al Señor. Que agarro y que encuentro a un varón valiente, predicando del Apocalipsis y del sábado, que digo, wow, ¿qué es esto? Y lo que me impactó, me sacudió, fue lo del sábado. Dije yo, santo Señor, que es cierto, es pura verdad, es esto. Dije yo, tantos años perdidos yo, y no había yo asimilado esto del sábado. Me impactó, dije yo, Señor, me escuchaste lo que estaba yo buscando, y lo digas al Señor, por los medios de difusión, porque el Señor, como dice el hermano pastor, ha perseverado a héroes de la verdad,
desde los antepasados, tantas gentes que murieron por la verdad presente, y gracias a Dios le doy porque el Señor todavía tiene hombres valientes, héroes de la verdad, como aquí el hermano presente, que predican la verdad sin miedo, sin temor, porque tiene el respaldo del Señor. Gracias a Dios, el sábado no endurecí mi corazón y dije yo, eso es lo que me hacía falta. Entonces, el sábado para mí, le doy gracias al Señor por haber conocido este ministerio, por haber conocido esa doctrina, y el sábado, que es el significado, como dijo la hermana, es un descanso, es algo que se relaciona uno más íntimamente con el Señor, como que siente uno más que se mete más con el Señor, más en relación con el Señor, más personalmente con el Señor. Es un descanso que se siente uno mentalmente, físicamente y espiritualmente. Es algo no hay palabras para explicarlo, estar en un ambiente, se siente la presencia del Señor, estar en la casa del Señor, hablando del Señor, estado conectado con el Señor, en compañía de los hermanos que están en el mismo espíritu, guardando el santo día del Señor. Es un privilegio realmente que el Señor nos permita estar delante de su presencia, siendo faltos, siendo pecadores, en este su santo día que Él nos dio, y que desafortunadamente muchos no quieren aceptar. Yo le doy gracias al Señor porque el Señor ha guardado y ha escogido varones que presenten su verdad, varones valientes, como aquí el hermano. Que el Señor lo guarde, le digo al Señor le digo que lo guarde, le dé mucha fuerza mental, física, espiritual, que nos lo deje para muchos años, para seguir predicando este mensaje. Que el Señor lo guarde y lo proteja, le ponga una guardia de ángeles que siempre lo cuiden, y que siga haciendo la obra del Señor, que el Señor le ha encomendado. Gracias al Señor por estos hombres valientes como Él y tantos más que hay en alrededor del mundo, que predican la verdad presente sin miedo. A Él sea la gloria y la honra. Gracias, hermano. Bien, vamos a concluir en esta hora dándole gracias a Dios por una nueva semana que se ha iniciado. Pongámonos en pie, vamos a cantar Día Santo del Señor, oh cuán pronto en pasar. Solo opino, poco ya lo vemos terminar. Y luego oraremos para ser despedidos. Día Santo del Señor.
Padre y Dios nuestro, tu palabra dice que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Y aquí estamos, Señor, terminando tu santo sábado, gozándonos en tu presencia, escuchando las historias de aquellos que fueron fieles a tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú levantaste un pueblo que al final de la historia de este mundo ha tenido a bien exaltar tu ley y engrandecerla. Te damos gracias, Señor, por esa verdad del Santo Sábado que hoy abrazamos en nuestro corazón. Nos hemos dado cuenta, Señor, que hay muchos en la historia que tuvieron que sufrir y aún morir por serte fieles a ti, guardando tus mandamientos. Gracias, porque tú nos das el privilegio de tener este conocimiento y esta paz tan grande que viene a nuestra alma, de saber que estamos en tus caminos haciendo tu voluntad. Gracias por el mensaje adventista. Gracias por el mensaje maravilloso de que tú vienes pronto a buscar a tu pueblo que te obedece y que te sirve. Gracias, Señor, por la verdad de tu santa ley, del santo sábado. Gracias por la reforma pro salud, ese tesoro tan grande que nos has dado como pueblo, para que tengamos salud física, mental y espiritual. Y gracias por las delicias del santo sábado. Permite que un día podamos estar en tu misma presencia, adorándote en tu santo sábado, porque tu palabra dice que en la tierra renovada, en esos nuevos cielos y esa nueva tierra que tú haces, que han de permanecer para siempre, será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá todo ser humano a adorar ante tu presencia. Que tengamos esa dicha un día de estar juntos contigo por toda la eternidad, celebrando el sábado como recordativo de aquel Dios que nos amó y dio su Hijo por nosotros. Despídenos con tu bendición. Bendícenos en esta nueva semana que acaba de iniciar, que te seamos fieles y que compartamos tu verdad, que aprovechemos cada oportunidad que tú nos pones por delante, con cada persona que nos vemos, para darle testimonio de esta luz maravillosa que un día alumbró nuestro camino. Y esa luz es Cristo, esa luz es su palabra, esa luz es su santa ley, y esa luz que alumbra el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos recuerda que es el lazo de amor entre Dios y su pueblo, la señal de lealtad de que te amamos de todo corazón. Despídenos con tu bendición. En el nombre precioso de Cristo Jesús lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén, Señor. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.